para diagnóstico por resonancia magnética de complicaciones por sinusitis aguda. Y bueno, sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Gutiérrez Toski para no atrasarnos. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar. Sinusitis, una patología aparentemente muy simple. Por definición es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales y de la cavidad nasal. Y algo que quiero que quede claro realmente, que esta patología, todo puede pasar, ¿ok? Esta patología realmente es un problema de salud pública. Sin embargo, puede presentar muchas complicaciones que va a poner en riesgo la vida de los pacientes. Y algo muy importante es que los radiólogos son una pieza fundamental en el diagnóstico de todas estas complicaciones, por lo que vamos a dar inicio con los objetivos. ¿Cuáles son los dos objetivos más importantes? Uno, conocer las principales complicaciones por sinusitis. Y otra, discutir el papel actual que tiene la resonancia magnética, haciendo énfasis en la secuencia de difusión. A manera de introducción, la sinusitis surge frecuentemente de una infección de vías respiratorias altas. De todos los pacientes que llegan a consulta médica, la mayoría presentará síntomas respiratorios y van a desarrollar entre 6 y 8% sinusitis. Epidemiológicamente es una enfermedad común, diagnosticada por lo menos en Estados Unidos, con una prevalencia de entre 12 y 16%. ¿Cuáles son los agentes causales de esta patología? Uno es el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí hemos tenido algún cuadro de este tipo. Sabemos cuáles son los datos clínicos más importantes. Sin embargo, vamos a recordarlos: congestión nasal, secreción purulenta, cefalea, dolor maxilar y dental y alteraciones del gusto y del olfato. La sinusitis aguda es aquella que se presenta por menos de 4 semanas, por lo menos. Y sinusitis crónica es aquella que se presenta por más de 12 semanas. Ahora les hago una pregunta: ¿se debe solicitar estudios de imagen a todos estos pacientes con sinusitis? No es necesario hacer estudios de imagen, debido a que hay pacientes, principalmente los pacientes menores de 3 años, que pueden tener el diagnóstico ya de sinusitis, pero no hay complicaciones. Tampoco en pacientes de cualquier edad que tengan síntomas de infección respiratorias altas de menos de 10 días de evolución y que tampoco tengan datos de complicación. ¿Por qué no es necesario? En esta bibliografía se refiere que si se hacen estudios a todos estos pacientes, pueden tener engrosamiento mucoperióstico, niveles hidroaéreos que se resolverán espontáneamente. Hasta un 68% de todos los pacientes que se les hacen estudios por motivos diferentes a la sinusitis, se les puede encontrar engrosamiento mucoperióstico y niveles hidroaéreos. Ustedes, cuando se sientan a interpretar, la mayoría de los pacientes que van por alguna otra causa van a encontrar de forma incidental un engrosamiento mucoso, ya sean las celdillas etmoidales, maxilares y los senos maxilares principalmente. ¿A qué pacientes se les debe hacer entonces estudios de imagen? En esta tabla se muestra cuando una sinusitis aguda se debe hacer este tipo de estudios: una radiografía de senos paranasales, una tomografía de senos paranasales.
Las guías del Colegio Mexicano de Radiología mencionan que es apropiada la realización de una radiografía de senos paranasales solamente, bueno, más bien, no es apropiada la realización de una radiografía de senos paranasales, pero sí puede ser apropiada la realización de una tomografía de senos paranasales en fase simple. Esto es principalmente a criterio clínico, ya que, por ejemplo, si tenemos una paciente que lleva más de 10 días de iniciado el cuadro clínico y no mejora, persiste con la sintomatología, con cefalea o también puede tener alguna alteración, algún par craneal, entonces puede ser necesaria la realización de una tomografía. Pero sin embargo no se puede hacer, no es apropiada la realización de una placa simple, porque también mencionan el Colegio Americano de Otorrinolaringología y también el Colegio de Cirugía de Cabeza y Cuello, que realmente no es apropiado debido a que tiene una baja sensibilidad y baja especificidad. Sin embargo, cuando ya tenemos una sinusitis aguda y sospechamos ya clínicamente de una complicación orbitaria o intracraneal, pues ya vemos que en esta imagen, en esta tabla nos dicen que ya es apropiada la realización de una resonancia maxilofacial sin y con contraste. Este procedimiento va a ser complementario a una tomografía de senos paranasales sin contraste. También es apropiada la realización de una resonancia de cabeza sin contraste y con contraste IV, y este procedimiento es complementario a la resonancia maxilofacial sin y con contraste. La edad es muy importante, ya que las complicaciones orbitarias son más frecuentes en los niños, y encontramos que esta complicación deriva de un engrosamiento o un proceso infeccioso a nivel de las celdillas etmoidales. Las complicaciones intracraneales son más frecuentes en los adolescentes y la segunda y tercera década de la vida, y vemos que el sitio de infección o el foco infeccioso es a nivel del seno, de las celdillas frontales. Ahora bien, ¿cuáles son los datos clínicos que nos ayudan a sospechar que ya hay una complicación por sinusitis? Sí, ya mencionamos que las complicaciones más comunes son las orbitarias y también las intracraneales. A nivel orbitario siempre vamos a sospechar cuando haya edema palpebral con o sin proptosis, cuando haya disfunción de los músculos extraoculares y cuando pensamos que ya hay una alteración intracraneal, que es menos común pero con más morbimortalidad. Siempre estos pacientes van a presentar cefalea severa, fotofobia, crisis convulsiva y hallazgos neurológicos focales. En esta tabla podemos ver nuevamente las complicaciones orbitarias: celulitis orbital, absceso subperióstico, trombosis de la vena oftálmica superior, complicaciones intracraneales como la trombosis del seno cavernoso, meningitis, absceso epidural, absceso subdural, cerebritis y absceso cerebral. Todas estas complicaciones tienen una diseminación hematógena a través de las venas sin válvulas, que también se les llama venas emisarias, y también puede ser por continuidad ósea. Esta es otra complicación de tipo superficial, que es la osteomielitis, y es un absceso subgaleal o tumor esponjoso de Pott. Ya que conocemos cuáles son las complicaciones que presenta la sinusitis, ahora vamos a continuar a saber qué pasa con la resonancia magnética. Bien, el papel de la resonancia magnética, este es un protocolo que tenemos en la institución: un T1 simple, un T2 FATSAT, difusión, T1 FATSAT con gadolíneo, FLAIR postgadolíneo y venografía contrastada. ¿Qué es la difusión? Como
pueden ver, es una imagen de resonancia magnética sensibilizada para detectar la perturbación del movimiento de tipo aleatorio browniano de las moléculas de agua en un tejido. Su movimiento puede ser perturbado por varias razones. Voy a ponerles algunos ejemplos para que sea un poco más entendido. Uno puede ser el edema citotóxico. Vemos las células que están edematosas y hay disminución en el movimiento de las moléculas de agua. Este es un ejemplo clásico de un evento isquémico en donde identificamos una lesión a nivel del giro precentral del lado derecho con aumento de señal en la imagen DWI, y también vemos una disminución en la señal en la secuencia en el mapa de ADC. También podemos ver este mismo efecto por hipercelularidad en infecciones, como puede ser un caso típico como es un absceso. Vemos que hay aumento de señal en la imagen DWI y una disminución de la señal en el mapa de ADC. También por hipercelularidad en las hemorragias. Este es un caso en donde vemos un corte axial a nivel del encéfalo de un feto inútero, en donde identificamos, aparte de la hidrocefalia, un contenido heterogéneo a nivel del ventrículo del lado derecho en relación a una hemorragia de la matriz germinal de un feto inútero. También vemos hipercelularidad por los tumores. Este es un ejemplo donde vemos una lesión de aspecto neoformativo a nivel de la circunvolución frontal del lado izquierdo en relación a un oligodendroglioma. Entonces, ¿qué utilidad tiene la difusión en las complicaciones por sinusitis? Bueno, pues nos va a permitir diferenciar y detectar los abscesos, ya que el material purulento tiene alta viscosidad y alta densidad celular. Se observa como aumento de señal en el DWI y disminución en el mapa de ADC. Bueno, ya identificamos cuáles son las principales complicaciones. También ya sabemos cuándo es apropiada la realización de los diferentes métodos de imagen. Ahora vamos a revisar algunos casos clínicos. Son dos muy sencillos. El primero, vamos a empezar con una niña de 5 años de edad que presenta cefalea y eritema palpebral de 24 horas de evolución. Edema palpebral también de 12 horas. Esta es la imagen de la paciente cuando llegó a urgencias. Se solicitó una tomografía que ya vimos que es apropiada la solicitud de una tomografía para este tipo de pacientes, en donde ya se sospecha un dato de complicación. No sé si alguien quiera pasar a describir alguna imagen o por lo menos darnos algún hallazgo importante que le... Bueno, lo que alcanzo a ver es la ocupación de las celillas etmoidales, Okay. del lado izquierdo. ¿Sí? Aumento también de lo que es lo que es la mucosa, y ocupación también lo que es el seno maxilar izquierdo, también parcialmente. Okay. Pero ¿Qué más? ¿La órbita cómo la ven? la órbita, ok. Vamos a... Okay. ¿Alguien más? En el corte axial, algo que les llame la atención, ¿está asimétrico, asimétrico?
Se puede observar a nivel de la órbita del lado izquierdo pues un aumento de volumen en la densidad de la grasa preorbitaria, la cual produce pues una protrusión del globo ocular. Sí se ve que hay una simetría entre ambos. Okay. Pues como comentan los doctores, existe protrusión, existe desplazamiento de la órbita y también hay presencia de contenido hipodenso en las celdillas etmoidales y engrosamiento mucoso, como ya se refirió. En la ventana para tejidos blandos, ¿algún hallazgo que quieran mencionar? Bueno, en estos planos, en el plano axial, observamos aumento de la densidad de la grasa periorbitaria. También observamos en el techo de la órbita del lado izquierdo un aumento en la densidad y un contenido hipodenso. ¿Sí lo podemos ver aquí? En este corte axial de tomografía, ¿algún hallazgo que quieran mencionar? ¿Algo que les llame la atención? Bueno, a nivel del giro frontal superior del lado derecho, se aprecia un contenido extraaxial hipodenso, entonces muy probablemente en relación a un empiema pequeño. Ahora bien, se le solicita la resonancia magnética, que sabemos que también se debe solicitar. ¿Y qué les llama la atención? Les refiero rápidamente, este es un T1 con contraste, un T2, tenemos la difusión. ¿Alguien que me quiera mencionar algún hallazgo importante? Ya que los hallazgos ya los vimos por tomografía. Bueno, seguimos observando la imagen a nivel del techo de la órbita izquierda, que en la difusión si restringe, la vemos con una alta señal, y que en el mapa ADC pues no lo hace. Entonces podría ser muy probablemente a un absceso. Exacto. Muy bien. Ahora un corte más atrás, de igual forma vemos una imagen muy parecida a la imagen anterior. Igual es un absceso un poco más pequeño. Algo muy importante que tiene la resonancia magnética es que tiene un buen contraste de todos los tejidos, de todos los contenidos. Entonces es mejor que la tomografía en este aspecto. Entonces perfectamente podemos determinar la presencia de dos abscesos. De igual forma, el hallazgo que ya habíamos visto por la tomografía se hace un poco más evidente aquí en el corte axial, en la secuencia FLAIR, y de igual forma vemos la colección, bueno, más bien el empiema, que tiene restricción a la difusión y con reforzamiento. Algo también importante que nos aporta mucho la resonancia magnética es en saber si después de que los operan hay o no absceso residual. Entonces es también algo de lo que nos podemos apoyar con la resonancia magnética. Aquí se muestran la evolución de la paciente. Cuando llegó vemos la colección con restricción a la difusión y en el seguimiento posquirúrgico solamente vemos los cambios, ¿ok?
y ya vemos que no hay restricción, no hay ninguna imagen en la órbita del lado izquierdo y tampoco hay restricción. Esta es la evolución del empiema frontal, en donde vemos la evolución del 7 de noviembre, el 17 de noviembre y el 25 de noviembre. Estuvo 18 días con tratamiento médico y vemos que se solucionó totalmente el empiema. Vamos al segundo caso, que es un poco más extenso. Se trata de un paciente de 16 años de edad con cefalea intensa, vómito de 4 días de evolución, los 2 últimos con fiebre. Posterior al ingreso desarrolla trismus y hemiparesia izquierda. A la exploración física tiene facies dolorosa, hemiparesia braquial izquierda, 4 de 5 y hemiparesia pélvica, 3 de 5, hiperreflexia aquilea con presencia de clonus y se le solicita una tomografía en fase simple. Tenemos un corte axial con ventana para hueso, en donde se identifica un contenido líquido y un nivel. En la imagen de en medio observamos igual una burbuja aérea asociada a un contenido hipodenso hacia el giro frontal superior. También vemos que en un corte más superior encontramos disminución en la amplitud de las circunvoluciones y también asociado a neumoencéfalo. Se le solicitó resonancia magnética para determinar y delimitar las complicaciones ya identificadas por la tomografía. En la imagen A observamos un absceso subperióstico, el cual presenta reforzamiento con la administración del contraste. También vemos un absceso el cual presenta restricción a la difusión en las imágenes de difusión. Este hallazgo no había sido visto por tomografía. Claro que en forma retrospectiva podemos ir a ese sitio y sí ya había un discreto aumento en la densidad de la grasa, por lo menos. Pero la resonancia magnética tiene mucho mejor contraste. Y apoyándonos con el método de difusión, podemos determinar mejor la presencia de este absceso. También vimos que por tomografía se identificó un contenido a nivel del seno frontal del lado derecho. En las secuencias de difusión podemos observar que existe restricción a la difusión. También a la administración del medio de contraste podemos identificar que existe reforzamiento leptomeningio. Y aunado a esto existen múltiples empiemas hacia la cisura interhemisférica anterior y también hacia la posterior, y presentan restricción a la difusión. Recuerdan que habíamos mencionado que tenía trismus este paciente. Entonces, este paciente tuvo también la presencia de trombosis de la vena yugular externa, bilateral, así como también de las ramas temporales superficiales y retrotributarias, retromandibulares. Los diagnósticos definitivos en terapia intensiva pediátrica fueron sepsis por estreptococo intermedio, sinusitis frontal, meningitis, empiema frontal e interhemisférico, absceso superióstico en el techo de la órbita derecha y trombosis yugular externa bilateral y retrotributarias, retromandibulares y temporales superficiales. El tratamiento fue a base de meropenem, vancomicina, metronidazol y fluconazol. Se realiza drenaje del seno frontal y orbitario y pese a todo el tratamiento continuó con fiebre y se aunó a una crisis convulsiva.
Rápidamente les menciono aquí cuál es la evolución después del drenaje. Vemos que aquí había contenido y había restricción. Después del drenaje, la resonancia nos da bastante definición sobre la presencia o no de contenido purulento, el cual ya no es visible. También vemos la evolución del absceso superióstico. Vemos cómo llegó y después del procedimiento quirúrgico solamente persisten los cambios postquirúrgicos. Después de este seguimiento, también la trombosis, que era bilateral, ahora está recanalizado. Vemos perfectamente los trayectos de las venas yugulares externas. Sin embargo, el paciente presentó fiebre y también una crisis convulsiva. Veamos aquí cuando llegó tenía los pequeños empiemas y después estos empiemas progresaron a higromas y estos higromas empezaron a desplazar la línea media. Por lo menos, bueno, sí fue importante porque el paciente ya empezó con crisis convulsivas y persistió la fiebre, por lo que el paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para drenar estos empiemas. Este es un seguimiento postquirúrgico en donde se identifica todavía el empiema hacia la región interhemisférica posterior, pero ya no se ve los empiemas hacia la región anterior frontal. Pues ya revisamos cuáles son los hallazgos por resonancia magnética. Con respecto a estos cuadros clínicos, no sé si tengan alguna duda sobre la evolución del paciente o sobre la imagen también. Algo muy importante ya para terminar es que una patología tan simple puede darnos muchas complicaciones y los radiólogos somos los primeros en detectar todas estas complicaciones y si no las conocemos va a ser muy difícil que podamos aportarle bienestar al paciente, por lo que es indispensable que volvamos a repasar todas estas complicaciones para que en su próxima exploración de todo este tipo de pacientes sea muy sencilla la revisión de todos estos hallazgos. Pues sería todo, no sé si tengan alguna duda. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, AC, le entrega la constancia al doctor Alejandro Gutiérrez Doxti por su excelente tema, diagnóstico por resonancia magnética de complicaciones de sinusitis aguda. Felicidades, doctor. Y con este tema concluimos la sesión del día de hoy. Buenas noches a todos.